doctor Luis Alejandro Lévano Vergara tiene la disertación Los estándares mínimos para una adecuada tipificación de las faltas administrativas en el procedimiento disciplinario de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Antes de cederle con la disertación, vamos a dar lectura a su hoja de vida resumida. El doctor Luis Alejandro Lévano Vergara es juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Convención, en Derecho Civil y Comercial, y de doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene diferentes diplomaturas, entre las que figuran Actividad Empresarial Estatal, Diplomado en Derecho Tributario, Diplomatura Internacional en Derecho Constitucional, Diplomatura en Temas de Derecho Internacional, en Derecho Constitucional, de Familia, Diplomado en Materia Tributaria y Aduanera, Diplomatura en Interpretación Constitucional, entre otros. Presta servicios al Poder Judicial desde diciembre del año 1984. Ha desempeñado cargos como juez superior titular desde diciembre del año 2004, juez supremo provisional desde marzo del año 2019 a diciembre del año 2022. Ha sido magistrado de segunda instancia de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial desde marzo del año 2007 a marzo del año 2010 y de junio del año 2011 al año 2013 y de enero a agosto del año 2023, así como magistrado de segunda instancia de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial desde el mes de agosto a octubre del presente año. Actualmente es responsable de la Oficina de Gestión y Asesoría de Control Disciplinario de la Autoridad Nacional de Control. Lo dejamos al doctor Luis Lévano Vergara con la disertación Los estándares mínimos para una adecuada tipificación de las faltas administrativas en el procedimiento disciplinario de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Adelante, doctor, por favor. Buenas tardes, señores. Con su anuencia, señor jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, señores jefes de las oficinas descentralizadas de las Cortes Superiores de Justicia de toda la República, señores colegas de la sede central. Agradezco la oportunidad de poder compartir algunas ideas sobre este tema tan importante como es el acto de tipificación de las faltas administrativas en el procedimiento administrativo disciplinario de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. En realidad es un tema que no es desconocido para cada uno de todos nosotros, porque en nuestra actividad profesional siempre hemos estado cerca a los análisis de documentos hechos y contrastado con un marco jurídico pertinente para poder hacer valer algún derecho subjetivo reconocido por el ordenamiento jurídico nacional. En cuanto a la labor de los jueces también, cada uno de nosotros en nuestras diferentes especialidades, también hemos en algún momento calificado demandas o denuncias en toda especialidad, sea civil, laboral, contencioso administrativo, constitucional, familia, y también las denuncias penales. Y en todos ellos analizamos hechos y obviamente un mínimo de prueba documental que permita acceder a tramitar una demanda o admitir también una denuncia penal. Esa actividad también lo desarrollamos acá en la Autoridad Nacional de Control, antes Oficina de Control de la Magistratura, tanto en la sede central como en la sede desconcentrada, que era antes, ahora descentralizada. En materia contralora, el trabajo intelectual que hacen o que hacemos cada uno de nosotros es por sí de suma trascendencia en cuanto a abrir o no abrir procedimiento disciplinario. Y el punto central en esa decisión es el tema de la tipificación. Una correcta tipificación obviamente dará validez a todo el procedimiento y a la decisión final que imponga el magistrado de primera instancia, de segunda instancia
o el órgano constitucional que corresponda. Por ello es importante que el acto de tipificación sea correctamente elaborado, discernido, de tal manera que pueda contribuir a la validez del procedimiento y la eventual sanción y no propiciar algún vicio de nulidad, con la consecuente posibilidad de que haya impunidad en esos hechos. En el nuevo diseño organizacional de la Autoridad Nacional de Control, la unidad de calificación e investigación preliminar, así como la unidad de procedimiento administrativo disciplinario, juegan un rol importante en el acto de tipificación. Recibida una queja o denuncia, o por una actuación de oficio, la unidad de calificación e investigación preliminar hace las indagaciones respectivas y si considera que debe abrirse procedimiento administrativo disciplinario, hace su informe respectivo y lo deriva a la unidad de procedimiento administrativo disciplinario, quien será la que decida si se abre o no se abre procedimiento administrativo disciplinario contra un juez o servidor jurisdiccional. El reglamento del procedimiento administrativo disciplinario dado por la actual gestión como Autoridad Nacional de Control recoge los principios propios de los trámites que se les da a los procedimientos administrativos disciplinarios, principios jurídicos que están plasmados en instrumentos jurídicos internos como internacionales, que son de larga data. Tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las constituciones políticas de nuestro país, la actual como la anterior, lo que también se recoge en el texto único de la Ley 27.444 y en nuestro reglamento de procedimiento administrativo disciplinario y de las medidas de prevención de la Autoridad Nacional de Control. Principios que son, entre otros, los principios de tipicidad y legalidad, así como los principios de razonabilidad, debido procedimiento, del ne bis in idem, entre otros. Respecto al principio de legalidad, se definen tanto en diferentes instrumentos, como he mencionado, nacionales e internacionales. Y en resumen, respecto al principio de legalidad, se sostiene que toda infracción y sanción, sea en materia penal o administrativa, debe estar expresamente tipificada en la ley. Y también, sobre este mismo principio de legalidad, se señala que la potestad sancionadora de una entidad debe estar también en la ley. En el caso concreto de la Autoridad Nacional de Control, como sabemos, la potestad sancionadora emerge de la Ley 30.943, que crea a esta institución dándole la facultad de investigar, instruir y sancionar inconductas funcionales de jueces y auxiliares jurisdiccionales mediante un procedimiento disciplinario. Sobre ello, es de considerar lo que la jurisprudencia constitucional ha señalado, que se deben sancionar ciertamente las conductas funcionales en las que incurran los jueces y servidores jurisdiccionales. Pero también se deben garantizar todos los derechos de los investigados, aun cuando no lo hayan alegado, como entre otros, la aplicación correcta de los principios de tipicidad y legalidad. Desconocer la aplicación de esos principios o desnaturalizarlos en su aplicación es afectación también a derechos de los investigados y menoscaba la legitimidad con que debe actuar el ente contralor. Para dictar un mandato de inicio de procedimiento administrativo disciplinario por la
unidad de procedimiento administrativo disciplinario, sea de la sede central o de las sedes descentralizadas, se debe identificar plenamente al presunto infractor. Igualmente, al hecho irregular atribuido. No solamente eso, también identificar el deber, la prohibición, la incompatibilidad, el impedimento en que haya sido transgredido por el juez o por el servidor jurisdiccional. Igualmente, identificar la norma que contiene este deber, esta prohibición, este impedimento o incompatibilidad, así como el tipo de falta, que puede ser leve, grave o muy grave. Pero ahí viene lo más importante, efectuar la tipificación en específico de la conducta disfuncional. Es el trabajo intelectual que nos corresponde efectuar a cada uno de nosotros y que debe ceñirse al marco estricto de la ley. El acto de tipificación en un caso disciplinario concreto no es una mera narración de hechos, como en algún momento a veces se advierte, ¿no? Escribimos toda la historia del caso cuando eso no es lo relevante. Tampoco es una simple repetición de textos legales o reglamentarios o repetición de doctrina o jurisprudencia. La doctrina y jurisprudencia es necesaria para dar sustento a nuestra decisión final. Pero lo relevante y trascendente para la validez del procedimiento a futuro es el acto de tipificación, pues sobre ello va a ejercer la defensa el investigado, se van a actuar los medios probatorios, se va a instruir todo el procedimiento y sobre ello finalmente la unidad decisoria procederá a emitir un pronunciamiento de fondo, sea absolutorio o sancionador. Igualmente, el acto de tipificación en el contexto de un procedimiento disciplinario implica la subsunción del hecho infractor, del hecho considerado como infracción, en el supuesto que en abstracción prevé la norma como infracción punible, que puede ser falta leve, grave o muy grave, como he mencionado. Para realizar el acto de tipificación debe tenerse en cuenta el amplio catálogo de deberes, prohibiciones, impedimentos e incompatibilidades establecidos en la norma, respecto a los cuales es abundante esos catálogos. ¿Y cuáles son ellos? Tenemos la ley de la carrera judicial, el texto único ordenado del Poder Judicial, también tenemos el reglamento interno de trabajo del Poder Judicial, los manuales de organización y funciones de los nuevos procesos laborales y penales, donde también se instituyen una serie de obligaciones para los servidores jurisdiccionales y que los órganos contralores deben conocer a efecto de efectuar una correcta y adecuada tipificación de las supuestas conductas disfuncionales que se atribuyan, por ejemplo, a los servidores jurisdiccionales que están con el nuevo modelo procesal penal y procesal laboral, que muchos de ellos trabajan en módulos corporativos, para los cuales nosotros tenemos que conocer todos esos manuales y determinar con claridad cuáles son los cargos que se le atribuyen a estos servidores. Porque podemos de repente abrirle solamente el procedimiento disciplinario en base al reglamento interno de trabajo, que es la norma general. Pero si estos servidores tienen un catálogo de obligaciones que cumplir y que están en los manuales de organización y funciones o de otra denominación, es necesario también considerar en el auto que se abre investigación a estos servidores todas esas infracciones en que hayan incurrido. Igualmente, en el acto de tipificación se debe considerar el catálogo de faltas.
si estas faltas son leves, graves o muy graves. Y también las sanciones previstas en la ley para estos hechos infractores. Si el supuesto hecho infractor no se encuadra en la norma, definitivamente será considerado atípico. Por tanto, no perseguible disciplinariamente, menos sancionable. Entonces, tenemos por un lado el hecho infractor, la subsunción que debe hacerse en el tipo penal, el tipo legal que lo prevé como infracción para poder tener una tipificación adecuada y pueda contribuir al objetivo del ente contralor de investigar y sancionar eventualmente conductas disfuncionales en que puedan incurrir jueces y auxiliares jurisdiccionales. Dentro de los deberes que tenemos, aquí citaré 3 ejemplos. Impartir justicia con prontitud en los plazos legales o plazo razonable. Presentar declaración jurada de bienes y rentas. Como sabemos, al inicio de asumir el cargo, anualmente o al dejar el cargo. Y también tenemos el deber de guardar en todo momento conducta intachable. Dentro de las prohibiciones que establece la ley está que los jueces y también los servidores jurisdiccionales no pueden ejercer la abogacía, salvo en los casos permitidos por la ley. Igualmente, los jueces no pueden intervenir en los casos en que sean parte uno de sus familiares directos, sean los cónyuges, padres o hijos. Y dentro de los impedimentos, no pueden ser jueces mientras ejerzan la función pública el presidente de la República, los congresistas o los ministros. Y dentro de las incompatibilidades, la más conocida son las razones de parentesco, mediante las cuales no pueden laborar en las Cortes de Justicia los jueces y simultáneamente sus familiares directos dentro del marco o dentro de los límites que establece la ley en los grados de consanguinidad y afinidad, entre otros. Si se transgreden todos estos deberes, prohibiciones, impedimentos o incompatibilidades, definitivamente amerita la intervención de la Autoridad Nacional de Control, sea de la sede central o de las sedes descentralizadas. Desde mi punto de vista, y con la práctica que ya tenemos en esta actividad de control, podemos considerar un acto de tipificación simple o un acto de tipificación complejo. Simple podría ser cuando estamos en un caso de retardo procesal. Aparentemente es lo más sencillo. A nivel nacional, esta es la infracción más recurrente y que se refleja en las conocidas quejas verbales, que seguramente ustedes también tienen esa información a nivel de sus oficinas descentralizadas. Pero que en la sede central también, hasta el mes de julio, habían como 50.000 quejas verbales, pero que fueron atendidas en su mayoría. Ahora deben estar bordeando o pasando ya los 100.000, seguramente. Pero que en su mayoría han sido atendidas por el personal de la sede central y que, salvo algunos casos de algunos jueces renuentes a atender las llamadas o atender los compromisos que asumen, porque muchas veces se comprometen a atender algún escrito o a algún usuario del servicio de justicia en tal fecha y al final no lo hacen. Entonces, este acto de tipificación de un eventual hecho infractor sobre retardo procesal podría convertirse inclusive ya en un caso complejo. Mucho va a depender de las circunstancias. Si se trata de un retardo procesal
por demora en proveer escritos o en emitir sentencia en los plazos de la ley que establece la ley, podrá ser considerado de repente como un caso simple. Pero cuando existen otras circunstancias, como es, por ejemplo, que a un juez se le encuentre sin sentenciar más de 100 expedientes o 200 expedientes por meses o años, ya no estamos hablando de un simple retardo procesal. Y la situación se agrava cuando se tratan de procesos de alta lesividad social, procesos penales, por ejemplo, de violación sexual de menor, feminicidio, tráfico ilícito de drogas, tal como ha sido constatado acá en la sede central, en la Jefatura Nacional, donde ahora tienen la costumbre, algunos, de colgar el sentido de la resolución y no dan la sentencia en su texto íntegro. Pasan los meses, pasan los años, lo cambian al juez y quedó en el aire. Podemos considerar a estas infracciones como un simple retardo procesal. Aquí hay otras connotaciones. Hablemos ahora del tema de lo que puede considerarse como un acto de tipificación complejo. En primer término, el acto de tipificación debe enfocar el caso de manera integral, ver todo lo que hay dentro del caso en específico. No solamente ver, por ejemplo, en el caso del retardo, ver solamente el tiempo transcurrido o el acto procesal omitido, sino también de qué tipo de proceso estamos hablando. Porque si lo vemos como un simple retardo procesal, sería intrascendente o de repente lo pasamos por alto. Mucho va a depender de cómo se abrió el procedimiento administrativo disciplinario y qué argumentos se utilizaron. Porque si no vamos a tener que, aun cuando un juez se haya demorado 100 o 200, muchos meses, en 100 o 200 expedientes para sentenciar y se proponga la destitución, la Junta Nacional de Justicia lo devuelve. ¿Y por qué lo devuelve muchas veces? Porque solamente lo han calificado como simple retardo, sin analizar de qué expediente se trata. Y esa práctica hay que cambiar. Ocurre muchas veces que se tipifica como falta leve lo que es grave, o como grave lo que es muy grave. Con ello se impide al magistrado contralor, al que va a decidir, se le impide a tomar una decisión acorde a la real gravedad de los hechos, hasta que puede generar la impunidad inclusive. Puede ser considerado el acto de tipificación complejo cuando estamos ante un hecho infractor, por ejemplo, concurrir en estado de ebriedad al centro de labores, generando escándalo en la sede judicial y frustrando las diligencias programadas. ¿Cuál es el deber incumplido? Guardar en todo momento conducta intachable. Tipo infractor, muy grave, suspensión de 4 a 6 meses o destitución. De acuerdo a esta frase, guardar en todo momento conducta intachable, en una sentencia del Tribunal Constitucional, en el caso Walde Jauregui, se señaló de que está proscrito todo tipo de concepto jurídico indeterminado para establecer responsabilidades, pero dejó la posibilidad que la sanción debe sustentarse en análisis concretos y pormenorizados de los hechos, de conceptos jurídicos. Esto significa de que si es posible abrir procedimientos disciplinarios utilizando cláusulas abiertas o conceptos jurídicos indeterminados de acuerdo a diferentes pronunciamientos constitucional de la Junta Nacional de Justicia y también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, línea interpretativa
que ha sido asumido también por la Oficina de Control de la Magistratura y recientemente también por la Autoridad Nacional de Control. Sobre este tema, finalmente, debo señalar que en el acto de tipificación de faltas disciplinarias es esencial considerar, como he mencionado, los catálogos de deberes, prohibiciones, impedimentos e incompatibilidades de los jueces y auxiliares jurisdiccionales. En el acto de tipificación se debe respetar escrupulosamente, entre otros, los principios de legalidad y tipicidad. El acto de tipificación no implica una mera narración de hechos o transcripción de doctrina o normas. Es la subsunción del hecho infractor en el texto de la norma que considera como falta a ese hecho. En el acto de tipificación se debe realizar un análisis integral de los hechos a fin de determinar si estamos ante una falta leve, grave o muy grave, o sea, determinar la magnitud del hecho infractor. Es posible usar en el acto de tipificación conceptos jurídicos indeterminados o cláusulas abiertas, de acuerdo a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, de la Oficina de Control de la Magistratura y ahora la Autoridad Nacional de Control, con base a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también en base a la doctrina. Finalmente, debo señalar que el acto de tipificación en los casos de jueces de paz debe efectuarse teniendo en cuenta los alcances de la normativa especial que rige la actuación de los jueces de paz. Esa normativa exige determinadas condiciones para abrir procedimiento disciplinario a los jueces, así como su instrucción y su resolución. Normativa especial de los jueces de paz que está plenamente vigente. Es todo, señores. Muchas gracias.